Muy bien. Ya hemos probado, ya hemos demostrado que cada intervalo cerrado en R es compacto. Bien, pues a partir de este resultado, podría pasar que se nos ocurra hacer la siguiente pregunta. ¿Será cierto que cada subconjunto compacto C de R es un intervalo cerrado? Es decir, no, ahora nos preguntamos por el, digamos, por el resultado opuesto, ¿no?, a lo que demostramos. Es decir, nosotros demostramos que cada intervalo cerrado en R es compacto, y ahora nos preguntamos por el recíproco, ¿no? Si cada subconjunto compacto CDR es un intervalo cerrado. Muy bien. Bueno, desde luego, la respuesta a esta pregunta es un no rotundo, ya que, por ejemplo, observen, por ejemplo, cualquier subconjunto finito C, cualquier subconjunto finito C en R es compacto. ¿A qué me refiero con esto? Cualquier subconjunto, a ver, lo escribo aquí, cualquier subconjunto finito, digámoslo así, C igual a X1, así hasta XM en R, o de R, es decir, cada X1, X2, bla, bla, hasta XM, cada uno de ellos son números reales, es compacto. De hecho, hay un resultado más general que este, ¿no? En general, cualquier conjunto finito en un espacio métrico de repente falla esto, espacio métrico X es compacto. Vamos a demostrar precisamente este resultado en general. Vamos a demostrar este resultado precisamente pues ahorita, ¿no? Es decir, no solo vamos a, a ceñirnos a demostrar que cada subconjunto finito C en R es compacto, sino que en general vamos a llevar a cabo este resultado, vamos a demostrar este resultado para un espacio, en un espacio métrico cualquiera X. Si A garigoleada, es una cubierta abierta para el conjunto finito C, entonces, acuérdense, cuando digo que A es una cubierta abierta para C, quiero dar a entender que A es una familia de subconjuntos, de conjuntos abiertos, ¿verdad? Cada elemento de A es un conjunto abierto y resulta que la unión de la familia A contiene al conjunto finito C, ¿no? Entonces, existen abiertos, digamos, A subíndice 1 hasta A subíndice M, que pertenecen a A, ¿vale? Todos perteneciendo a la familia A, tales que, y aquí lo pongo así, ¿no? X1, el elemento X1 de C, ¿no? Este
este de aquí, ¿sale? Pertenece a A1, X2 pertenece a 2, bla, 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 bla. XM pertenece a subíndice M. Me refiero a este XM. Muy bien. Por lo tanto, pues C, el conjunto finito C, está contenido en la unión de los AI desde I igual a 1 hasta M. ¿Ok? Lo cual nos dice que C es compacto. ¿Por qué? Porque para cualquier cubierta abierta de C, ¿vale? Hemos podido extraer un número finito de elementos de dicha cubierta abierta, de tal modo que la unión de esa cantidad finita de elementos de la cubierta abierta para C, pues cubre también a C. Es decir, C es compacto. Si se dan cuenta, pues este argumento vale tanto para R, si pensamos que R que C es un subconjunto de R, y también vale pensando que C es un subconjunto de un espacio métrico X arbitrario. Muy bien. Veamos otro ejemplo de un conjunto que es compacto y que resulta no ser un intervalo cerrado. Asimismo, si xi desde i igual a 1 hasta infinito, vamos a poner, bueno, nada más vamos a dejarlo así, xi entre llavecitas para no estar escribiendo todo el símbolo completo, ¿no? Me estoy refiriendo a una sucesión, ¿no? Es una sucesión convergente, digamos, a un punto alfa, es decir, el límite de xi cuando, bueno, cuando i tiene, bueno, le pongo para tener una notación más estándar, vamos a ponerle así, xn, cuando n tiende a infinito es igual a alfa, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, el conjunto, vamos a definir el conjunto C, definido como la sucesión xn unión el unitario de alfa, o sea, el punto límite, o sea, le pegamos a la sucesión xn su límite y con ello formamos al conjunto C, resulta ser compacto. Vamos a ver cómo es esto. Me paso de este lado y checamos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llevamos a cabo este argumento? Pues, ¿cómo demostramos que efectivamente C es compacto? Tomamos una cubierta abierta para C, una cubierta abierta arbitraria, sea esta cosa una cubierta abierta para C. Y la idea es demostrar que podemos extraer una cantidad finita de elementos de esta cubierta abierta, de tal modo que la unión de esta cantidad finita de elementos de esta familia también cubre C. ¿Vale? Bien. Dado esto, ¿sí? Dado esto, podemos entonces afirmar lo siguiente. Entonces, existe un abierto, vamos a llamarle A, un abierto A que pertenece a esta familia, ¿sale? Tal que alfa
es elemento de A. Precisamente porque esta familia, que es esta de acá, es una cubierta abierta para C, ¿no? La unión de todos los elementos de esta familia cubre a C. Y como C tiene entre sus elementos a alfa, entonces alfa pertenece a algún elemento de esta familia, que le hemos llamado A. Muy bien, esto es teoría de conjuntos, ¿ok? Por lo tanto, existe epsilon mayor a 0, tal que el disco centrado en alfa de radio epsilon está totalmente contenido en A, precisamente porque A es abierto. Muy bien. Ahora bien, puesto que el límite de esta sucesión cuando n tiende a infinito es alfa, ¿vale? Puesto que la sucesión xn converge a alfa, dado este epsilon mayor que 0, sabemos que existe un cierto número n mayor a 0, tal que, lo pongo acá, tal que cada vez que n es mayor a n, entonces el correspondiente término de la sucesión xn pertenece al disco abierto centrado en alfa y de radio epsilon. Pues bien, consideremos a continuación, los primeros n mayúscula términos de la sucesión xn. Estos son, pues, x1, así, hasta xn mayúscula, ¿verdad? Y observemos lo siguiente. Notemos lo siguiente. Para cada uno de estos términos xy, existe un abierto ahí que pertenece a la familia agarigoleada, tal que xy es elemento de ahí. Muy bien. En, en vista, ¿cómo lo escribo? A ver. En vista de tales hechos, podemos concluir, hemos de concluir lo siguiente. Que C, precisamente, está contenido en la unión de estos ahí desde i igual a 1 hasta n, ¿no? Los primeros n mayúscula términos de la sucesión están contenidos en esta unión y todo el demás resto de la sucesión, es decir, los infinitos términos, bueno, potencialmente infinitos términos, xn más 1, xn más 2, n mayúscula más 2, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos términos están metidos precisamente en el disco, en este disco, que a su vez está contenido en A, que a su vez pertenece a la familia agarigoleada, ¿verdad? Por ello es que puedo poner esto de acá. ¿Sale? Y si se dan cuenta, entonces tengo que C está contenido en una unión finita de elementos de agarigoleada, ¿sale? Por lo tanto, C es compacto. Muy bien, de esto se sigue, de aquí se sigue que C es compacto. A ver, esto lo borro porque son puros rayones, solo era para aclarar la idea. En síntesis,
C es compacto. Y nuevamente, como ustedes observarán, este argumento vale ya sea que estemos trabajando una sucesión convergente en la recta real o una sucesión convergente en un espacio métrico X arbitrario. Muy bien. Fíjense, vale la pena notar que tanto los conjuntos finitos como las sucesiones convergentes junto con sus límites son conjuntos cerrados. Aquí demostramos que son compactos, pero independientemente de esto, hay que notar que los conjuntos finitos y las sucesiones convergentes, pegándoles sus límites, resultan ser ejemplos de conjuntos cerrados. Vamos a ver el caso de las sucesiones convergentes junto con sus límites. Simplemente voy a esbozar un argumento que nos permitirá entender por qué son cerrados estos tipos de conjuntos, las sucesiones convergentes junto con sus límites, y los detalles, pues a ustedes les tocará complementarlos. Muy bien. Voy a pasar a una siguiente página. Tomemos a la sucesión que ya habíamos tomado, ¿no? Al conjunto C, ¿no? En pocas palabras vamos a tomar al conjunto C que ya, el que ahorita estábamos trabajando, es decir, C resulta ser la unión de una sucesión convergente eh, con su límite, ¿ok? Entonces vamos a tomar a este mismo C. Acuérdense, esta sucesión converge a alfa. Entonces tomemos al conjunto, tomemos a la sucesión anterior, así lo pongo, a la sucesión anterior junto con su límite. Es decir, C es igual a la sucesión XN unión alfa. Bien, queremos ver que C es un conjunto cerrado. Pues bien, vamos a tomar un punto, digamos, W en el complemento de C, y la idea es ver que alrededor de W yo puedo construir un disco abierto ajeno al conjunto C, a este conjunto C, ¿no? Sea W un punto que no pertenece a C. Ok. Nos gustaría encontrar un disco abierto centrado en W y ajeno a C. Va, muy bien. Pensemos que esto no es posible, vámonos por contradicción, ¿no? Pensemos que no es posible, que más bien pensemos lo siguiente, ¿no? Pensemos que por el contrario, para cada epsilon mayor que 0, el disco centrado en W de radio epsilon intersecta a C en al menos un punto, ¿ok? Y a partir de esta hipótesis, pues la idea es llegar a una contradicción. Si, por el contrario, para cada epsilon mayor que 0, este disco intersecta a C, perdón, en al menos un punto, entonces es posible construir una
subsucesión de xn, de la sucesión original xn, convergente al punto W. Esto ya les queda a ustedes de tarea, ¿no? Demostrarlo, ¿no? Para que chequen cada detalle, ¿no? Demostrar esto. No se queden con la duda. Muy bien. La idea, pues de ahí, precisamente, me atrevo a dejar esto como tarea porque, pues, ya lo vieron en cálculo, lo habrán visto en algún momento en cálculo, y si no lo recuerdan o no lo vieron, pues las clases de, de sucesiones que ahorita están teniendo con Christopher son apoyo, ¿no? Son apoyo para esto. Muy bien. Entonces, continuando, le voy a poner así, continuando con esta línea de razonamiento, recordemos, ¿cómo lo escribo? A ver, permítanme. Recordemos que toda subsucesión de una sucesión convergente, como es el caso de nuestra sucesión xn, bueno, lo voy a escribir así, también converge y ciertamente converge al mismo punto que la sucesión original. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que, a ver, cada vez que yo tengo una sucesión convergente, si yo tomo una subsucesión de ella, esa subsucesión también necesariamente converge, y de hecho converge al mismo punto que la sucesión original. Eso es lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Y esto también se puede demostrar sin ningún problema. De hecho, valdría la pena que lo demostraran o que checaran en alguna fuente la demostración de esto. Y por otro lado, lo que estamos diciendo, previamente dijimos que tenemos una subsucesión de xn que converge al punto W. Si esta información la juntamos con la información que da este resultado, entonces podemos concluir lo siguiente, ¿no? Esto significa que W es igual a alfa, lo que no es el caso, porque alfa pertenece a C y W, por cómo lo tomamos, pertenece al complemento de C, lo que no es el caso. Por consiguiente, existe un disco abierto centrado en W y ajeno a C. Puesto que W lo hemos tomado de manera arbitraria, donde ha sido tomado de manera arbitraria en el complemento de C, se sigue que
C es cerrado. Muy bien, perfecto. Entonces, pues bien, estas observaciones de algún modo nos invitan a reformular nuestra pregunta original, es decir, esta pregunta de si cada subconjunto compacto de C es un intervalo cerrado, ¿vale? Reformulamos esta pregunta en vista de estos resultados, reformulamos esta pregunta a través de esta otra pregunta ya un poco más fina, ¿no? Precisamente viendo que hay compactos, ¿no? Hay compactos que no son intervalos cerrados en R, ¿no? Pero que finalmente sí tienen sí comparten la naturaleza de ser cerrados, ¿no? Con el intervalo cerrado, con un intervalo cerrado de R. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta, ¿no? Una pregunta ya más de orden más general. ¿Será, será que cada a ver, lo pongo, ¿no? ¿Será que cada subconjunto compacto C de R es cerrado? La respuesta es afirmativa, ya lo digo rápidamente, la respuesta es afirmativa y vamos a llevar a cabo esta demostración no ya solo en el ámbito de R, sino más bien en el ámbito más general de un espacio métrico cualquiera. Es decir, vamos a demostrar que en un espacio métrico cualquiera, cada subconjunto compacto de dicho espacio métrico necesariamente es un subconjunto cerrado. Muy bien, vamos a ello. Sean XD un espacio métrico y C subconjunto vamos a pensar en un subconjunto propio de X, ¿no? Porque si C coincide con X, pues en automático C sea compacto, ¿no? Pues ya resulta ser cerrado, ¿no? Entonces vamos a tomar un subconjunto propio de X y vamos a imaginar que es compacto. Veamos, queremos ver que C es cerrado, entonces vamos a ver que su complemento respecto de X es abierto, ¿no? Veamos que X menos C, el complemento de C respecto de X, es abierto. Muy bien. Pues tomemos digamos así, un X0 que pertenece al complemento de C. Tomemos X0 que pertenece al complemento de C. Ahora bien, fíjense. La idea a ver, voy a poner el dibujo aquí. Voy a borrar estas dos líneas para poner el dibujo completo. Okay. La idea es algo así, a ver. Tenemos, fíjense, tenemos, como lo dibujo, a ver. Por acá tenemos, digámoslo así, tenemos este C, ¿no? Este C, ahí está C. Y por acá tenemos, vamos a poner por acá A. ¿Cómo le puse? X0, ¿verdad? Sí, X0. A X0 que no pertenece a C. ¿Ok? Entonces, observen bien, la idea es la siguiente. Tomo un punto cualquiera X de C, ¿vale? Ahí está. Y entonces, notemos lo siguiente, miren. Si yo trazo, digamos, calculo la distancia de X a X0, ¿vale? La cual, digamos, porque estamos trabajando aquí en R2,
digamos que esa distancia viene medida, ¿no? Viene dada por la longitud de este segmento, que acuérdense que trabajando en espacios métricos generales esto no es necesariamente cierto, pero para hacernos una idea geométrica, digamos que la longitud de este segmento que une a X y X0 es la distancia del punto X a X0 en nuestro espacio métrico abstracto X. Entonces observen que si yo trazo el punto medio de este segmento, vamos a ponerlo, digamos, que está por acá el punto medio, más o menos. Bueno, no es preciso, pero hagan de cuenta que ahí está el punto medio. Entonces yo puedo trazar, permítanme un momento, voy a tomar, aquí está. Entonces yo puedo trazar ahí está. Ahí está. Más o menos ahí queda, ¿no? Puedo trazar, hagan de cuenta que esto que acabo de trazar es un disco abierto, sale un disco abierto precisamente de radio, la mitad de la distancia de X a X0. Y lo mismo, exactamente lo mismo puedo hacer, pero ahora centrado en el punto X0, ¿verdad? O bien puedo trazar un, un, un disco de radio menor a la mitad de la distancia que hay de X a X0, ¿verdad? Por ejemplo, este de aquí. ¿Vale? Este disco, hagan de cuenta que es un disco abierto, ¿no? Este disco abierto azul, su radio es menor que la mitad de la distancia de X a X0. Lo que quiero dar a entender es que cuando tengo dos puntos distintos en un espacio métrico, puedo encontrar un disco abierto centrado en uno de los puntos y puedo encontrar un disco abierto centrado en el otro punto de tal modo que los discos abiertos sean ajenos, ¿no? Puedo separar puntos, ¿no? En un espacio métrico puedo separar puntos a través de discos abiertos. Esta es la idea clave, es la idea básica para esta demostración. Y miren, voy a borrar tantito estos discos abiertos. Borro este y quito tantito este de acá. También quiero quitar, este lo borro así directamente, ¿no? Voy a borrar otra vez todo esto y voy a volver a trazar a C. Ahí está, ¿no? Dan de cuenta, ahí está C. Entonces, la idea es, tomo aquí un punto X de C, digamos que por acá anda X0, ¿no? Entonces, para este punto X que he tomado en C, construyo, digámoslo así, bueno, sí, construyo un disco abierto, hagan de cuenta que ese es un disco abierto centrado en X, ¿sale? Y construyo un disco abierto centrado en X0, de tal modo que esos discos, estos dos discos no se intersecten. Ya vimos que eso es posible, ¿ok? Luego, cuando tomo otro punto X en C, ¿no? Llámenle X', por ejemplo, ¿vale? Entonces, alrededor de X' voy a querer construir un otro disco abierto centrado precisamente en X'. Vamos a ponerle así azulito, ¿no? Ahí está, el disco abierto. Igual y estos dos discos se podrían intersectar, ¿no? La verdad es que eso no importa. Y luego construyo alrededor de X0 un disco abierto, vamos también a ponerlo azul si quieren, de tal modo que este disco abierto azul alrededor de X0, centrado en X0, y este disco azul centrado en X' no se intersecten, ¿ok? Luego tomo otro punto, ¿no? Tomo otro punto de C, llámele XB' si quieren, y a continuación construyo un disco, ¿no? Un disco abierto, vamos a ponerlo así,
centrado, hagan de cuenta que está centrado en este punto. Si observan, este disco verde intersecta a este disco azul y a este disco azul, no me importa, ¿sale? Lo que ahora voy a hacer es precisamente encontrar un disco abierto centrado en X0 que no intersecte a este disco verde, ¿ok? Entonces, pues ese, digamos que por mi dibujito, puede ser este de acá, ¿no? O puede ser otro, pero en tanto que no se intersecten este verde y este verde. Entonces, observen, la idea es, tomo un punto X de C, construyo un disco abierto rojo alrededor de este X, y este punto X0 que ya tomé previamente en el complemento de C, alrededor de él construyo otro disco rojo, de tal modo que este disco rojo y este disco rojo no se intersecten. Tomo otro punto X de C, construyo un disco abierto centrado en este segundo punto que he tomado de C y correspondiente a este disco abierto, azul, construyo otro disco abierto azul alrededor de X0, ¿no? Luego tomo un tercer punto en C y alrededor de este punto, de este tercer punto en C, construyo un disco abierto verde centrado en este punto y correspondiente a este disco verde, construyo un disco verde centrado en X0 de tal modo que este disco verde y este disco verde no se intersecten, ¿ok? Y como pueden observar, no importa que este se intersecte con el azul o se intersecte con el rojo, en tanto que no se intersecte con su correspondiente verde. Si se dan cuenta, si observan, con este procedimiento voy a poder construir una cubierta abierta para C, una cubierta de discos abiertos centrados en puntos de C, ¿no? En los distintos puntos de C. ¿Ok? Entonces, pues aquí tendré, ya no voy a usar colores porque ya se me acabaron prácticamente. Pero aquí alrededor de este punto tengo este disco, luego alrededor de este punto voy a tener este disco, alrededor de este punto voy a tener este disco, y así hasta que finalmente voy a cubrir, ¿no? a todo, a todo C, ¿no? Digamos que ahí ya cubría todo C y correspondiente a cada uno de estos discos que acabo de dibujar, pues voy a tener un disco aquí centrado en X0, ¿vale? Que acuérdense que no se intersecten los correspondientes discos. Entonces, como notarán, ya que tengo esta cubierta abierta para C, puesto que C es compacto, puedo escoger una cantidad finita de estos discos abiertos, de todos estos discos abiertos, de esta familia de discos abiertos, que finalmente es una familia recubridora para el compacto C, puedo tomar una cantidad finita de estos discos abiertos, de tal modo que su unión va a cubrir a C, ¿no? Ahora bien, aparejados a esta cantidad finita de discos abiertos que cubren a C, cuya unión cubre a C, voy a tener una correspondiente familia finita de discos abiertos, cada uno de ellos centrados en X0, ¿verdad? ¿Sale? Entonces tengo una familia finita de discos abiertos centrados en X0. Si yo intersecto a esa familia finita, pues voy a obtener finalmente un disco abierto, ¿sale? Centrado en X0, ¿no? De tal modo que ese disco abierto que he obtenido, centrado en X0, no va a tener ningún punto en común con, con la familia finita de discos abiertos que cubre a todo C, ¿ok? Esa es la idea. Y es lo que voy a escribir a continuación. Muy bien. Entonces, espero que más o menos se haya entendido la idea y a continuación la escribo. Ok. Para cada eh, para cada X en C, sean, vamos a ponerle así, V subíndice X igual a un cierto disco centrado en X de un cierto radio epsilon subíndice X, ¿no? Para establecer que este radio de algún modo depende de cada punto X que yo tome en C. Y
U subíndice X, ¿no? Igual a el correspondiente disco abierto alrededor de X0. Si le puse X0, ¿verdad? Alrededor de X0. A ver, permítanme nada más para no estar cambiando de notación. Ajá, sí, X0. Alrededor de X0 de un cierto radio delta subíndice X, ¿no? Discos abiertos, tales que Vx, esto simplemente, esta notación de Vx y Ux es para simplificarme un poquito, ¿no? La escritura, no va más allá de eso. Es igual al vacío. Muy bien. Entonces creo que hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Esto lo podemos hacer porque estamos en un espacio métrico. Pues bueno, ¿no? Entonces tenemos esto. Lo que podemos establecer ahora es lo siguiente. Notemos, a ver, lo tengo que escribir en otra página. Muy bien. Notemos, notemos que la familia de abiertos acuérdense que, bueno, estoy diciendo abiertos porque estoy manejando discos abiertos, pero hace tiempo demostramos que los discos abiertos efectivamente son conjuntos abiertos. Que esta familia de abiertos, o sea, estos de aquí, o sea, aquí en el dibujito, pues viene a ser un B de X, viene a ser uno de estos discos, B subíndice X, por ejemplo, este es B subíndice X, ¿no? Este vendría a ser un B subíndice X, y este disco rojo de aquí vendría a ser el correspondiente U subíndice X, ¿ok? Muy bien. Esta familia de abiertos B subíndice X con X en C es una cubierta abierta para C, y dado que C es compacto, existen puntos, voy a ponerlo acá abajito, X1, bla, 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 hasta XN, cada uno de ellos en C, tales que, pongo aquí abajito, C está contenido en la unión de los B subíndice XY desde I igual a 1 hasta N, ¿no? Y a este conjunto vamos a llamarle V, ¿no? Otra vez para simplificar la notación nada más. O sea que este es el V, ¿no? Para simplificar la notación, para no estar cargando la notación completa. Por otro lado, a partir de la familia de abiertos, acuérdense, correspondiente a un VXY, hay un UXY, ¿verdad? Correspondiente a este V subíndice X, está el U subíndice X, ¿ok? No se intersectan. U subíndice XY, X1, perdón, así hasta U subíndice XN. Y a partir de esta familia de abiertos, bueno, que finalmente son discos abiertos, podemos construir el abierto vamos a ponerle así, U subíndice Y0, definido como la intersección
de los U subíndice XY desde I igual a 1 hasta N, que finalmente va a ser un disco, ¿verdad? Si no me equivoco, finalmente este va a ser un disco, ¿no? Porque todos los discos que hemos construido alrededor, todos estos discos, todos estos U subíndice X, ¿no? Pues son discos centrados en X0, y teniendo una cantidad finita de discos, ¿no? Cada uno de estos están centrados en X0, o sea, tienen como, digamos, como centro común X0, pues cuando los intersectamos lo que obtenemos es el disco de radio menor, ¿verdad? En este caso sería el disco verde, ¿no? Entonces finalmente si no me equivoco, va a ser un disco. Pero bueno, lo dejamos así como un abierto, ¿no? No hay problema, ya no hay ningún problema. Ok, podemos construir. Y a continuación, sí, y a continuación observamos lo siguiente. De hecho, bueno, sí, observamos lo siguiente. Perfecto. Lo voy a pasar, aquí lo pongo. Número 1, Y0 es un elemento de U subíndice Y0, desde luego. Y número 2, V, o sea, este V intersección U subíndice, U subíndice Y0 es el vacío. Demuestren esto, ¿vale? Chequen que esto se vale. No, es muy sencillo de demostrar, ¿vale? Es muy sencillo de demostrar. Chequen, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado? ¿Qué es lo que hemos logrado? Voy a pasar a esta parte de acá, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos logrado? Muy bien. Esto significa que este abierto, es precisamente, es un abierto, es un disco abierto que contiene, perdón, me equivoqué, hasta ahorita lo estoy checando, perdón, es X0, ¿verdad? X0, perdón. Ahí está. Es X0, mil disculpas. Espero que no haberlos confundido. Es su X0, ¿sale? Creo que ya todo está bien. Muy bien. Sí, me parece que todo va bien. Un desliz de notación. U subíndice X0 es un abierto que contiene, bueno, que tiene entre sus elementos a X0 y que no intersecta a C. Por lo tanto, C es cerrado. ¿Bien? Ok. Entonces, pero observen qué es lo que, algo más de esta demostración, qué es lo que hicimos. Miren, como les decía, por acá anda C. Finalmente, lo que hicimos es, tomamos aquí un punto de C, aquí tomamos un disco abierto alrededor de ese punto, hagan de cuenta que está centrado, tomo aquí otro punto, tomo otro disco abierto centrado en ese punto, tomo aquí otro punto, tomo otro disco abierto centrado, ¿no? Y así, de tal modo que cubrimos con una cantidad finita de estos discos abiertos, cubrimos a C, ¿verdad? Aquí está, eh, este es C, ¿no? Del conjunto C. Entonces, eh, pues todo esto de acá, ¿no? Todo este contorno, bueno, aquí hagan de cuenta que efectivamente se cubría todo C, ¿no? Todo este contorno es precisamente B, ¿sale? Este contorno azul, esta línea azul está
es el contorno de un conjunto abierto, precisamente V, que contiene a todo C, ¿verdad? Envuelve a todo C, al compacto C. Y por acá está Y0 y alrededor de Y0 encontramos pues un disco abierto, ¿no? Centrado a través de cero, en X0, perdón. Ahí está. En X0 hemos encontrado un disco abierto alrededor de X0, de tal modo que a este le hemos llamado U subíndice X0, ¿no? De tal modo que este abierto y este abierto no tienen nada en común. Entonces, en un espacio métrico, no solo es posible separar puntos por abiertos, sino también es posible separar a puntos de compactos, ¿no? De conjuntos compactos, porque si ustedes observan, hemos separado a todo este conjunto compacto C del punto Y0 a través de abiertos, ¿no? Esta es una construcción importante y bueno, tiene fuertes implicaciones una vez que uno, digamos, en la teoría topológica, ¿no? En la topología, vamos. Este, Esto es un dato, es información de gran relevancia cuando uno empieza a estudiar topología de conjuntos, ¿no? Pero bueno, lo dejo aquí, nada más lo dejo aquí y con esto terminamos esta sesión para no hacerla tan larga, ¿vale? Y, y continuaremos a la siguiente. Habrá más grabaciones. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen comentarios, con todo gusto se pueden comunicar conmigo o con los ayudantes. Muchas gracias.